Hola, muy buenos días, muchachos. ¿Cómo están, licenciados? Bienvenidos a la semana número 3. Briano, bienvenido, gracias por estar aquí. Luis David, gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a la sesión número 3, a la tercera sesión de esta materia de mercadotecnia internacional. En esta ocasión vamos a vamos a desglosar los factores políticos, demográficos, religiosos, los factores que tienen que ver, y hagan de cuenta que ustedes van a trasladar ahora sí una empresa a un nivel o a un contexto internacional. Es decir, esa empresa la van a mandar a cualquier otro país fuera de México. Pero antes de mandarla, que es muy común el trabajo de los mercadólogos cuando nos piden expansión internacional, que tenemos que hacer un estudio. A lo mejor ustedes ya han oído mucho la palabra estudio de mercado que se aplica para los productos, para los bienes, para los servicios, y saben ustedes que un estudio de mercado es un trabajo muy complicado, muy elaborado y que lleva mucho tiempo, incluso 6, 4, 5 meses de elaboración con muchísimo trabajo. No es solamente decir, voy a hacer un estudio de mercado y que lo realizo vamos, un estudio de mercado no dura un mes, dura meses, un estudio de mercado. Bueno, pues lo que estamos haciendo pues es lo mismo, vamos a hacer un estudio de mercado, pero a nivel internacional. ¿Para qué se hace esta clase de estudios? Para saber si es viable colocar o no a mi empresa en otro país. Y para eso, las bases para realizar un estudio de mercado es determinando los factores de riesgo, factores políticos, económicos, geográficos, religiosos, poblacionales, en el lugar en donde me voy a establecer. Dicho esto, esta clase de proyectos que les voy a enseñar ahorita es lo que hizo Nissan, por ejemplo, para venirse aquí a Aguascalientes. Este estudio duró años, obviamente soportado, Rocío, bienvenida, soportado por gobierno del estado, donde proporcionaba todos los datos. Vinieron mercadólogos japoneses, vinieron mercadólogos internacionales eh, para hacer los estudios que van a ver ahorita, pero aquí en Aguascalientes. Y estos mismos estudios los hicieron en Querétaro, estos mismos estudios los hicieron en el área de León también. Y al último, pues Aguascalientes fue el que se quedó con esta empresa, Nissan 1 y Nissan 2. ¿Por qué? Pues por los estudios que vamos a tener que desarrollar. Bueno, y al final obviamente les voy a explicar en qué consiste la tarea de esta semana 3. Y pongan mucha atención porque la primera parte de la tarea, técnicamente yo la voy a desarrollar ahorita. Esto lo que van a ver ahorita es la primera parte de la tarea. Ya nada más tendrán que hacer el acomodo necesario, pero esto es lo que van a hacer técnicamente ustedes. Bueno, les comparto la pantalla. Iniciamos con la sesión que se llama los factores. Los factores son precisamente toda la serie de factores que van a afectar si mando o no mando una empresa a otro país. Eh, por medio de estas herramientas voy a determinar si me voy a Estados Unidos, si me voy a Colombia, si me voy a Chile, Argentina, etcétera. Bueno, ustedes tienen que determinar los factores y elementos del entorno a donde se va a ir esa empresa. ¿Qué son estos factores? Ya los habíamos definido en la clase pasada, pero de una manera muy sutil, muy rápida. En esta ocasión los vamos a desglosar y tenemos que fijarnos primero que nada en el factor demográfico. Ojo, el orden que les estoy dando no precisamente es en ese orden. Ustedes pueden estudiar y determinar los diferentes factores en el orden que ustedes consideren necesario. El primer factor, bueno, es el demográfico. Eh, los factores demográficos tienen que ver con todo lo que es la población, la forma en que se comporta la población, el entorno que se está viviendo, al lugar en cual me voy a mudar o voy a colocar también ahí la empresa. Los elementos a considerar dentro del factor demográfico son los siguientes. El número uno es el tamaño de la población. Este tamaño, fíjense que tengo letras subrayadas y tengo un pequeño, o lo más importante, o lo que me indica este factor. Eso es lo que tendremos que hacer al final de la tarea. Ahorita les explico. Bueno,
El primer factor dentro de los factores demográficos es el tamaño de la población. Este indicador es muy importante porque me va a proporcionar datos sobre el número de posibles consumidores, es decir, cuántas personas me van a comprar mi producto ahí en ese país y obviamente ya después veríamos lo que son las exportaciones. Entonces, por medio de datos estadísticos, por medio de datos reales, de estudios de mercado muy bien definidos, voy a determinar mis posibles clientes, mis posibles compradores. Entonces hay que determinar el tamaño de la población del país al cual voy a ir. Y no se toman en cuenta los estados por individual, todo el país. Si me voy a Estados Unidos, no solo cuánta gente hay en Texas, en Nueva York, no, es determinar el tamaño de la población en general del país. El siguiente factor es la tasa de natalidad y mortalidad. Esto puede sonar un poco cruel, pero en mercadotecnia nos es muchísimo muy importante saber cuánta gente nace y cuánta gente muere, al cual, bueno, todo depende al país al que me voy a ir. ¿Por qué? Porque va a determinar o me va a dar números de cómo la población está creciendo y cómo la población está muriendo, por decirlo así, o decreciendo, para que no se vea muy feo. Esto va a impactar directamente en mis futuros consumidores y los consumidores que tengo que se me van a ir muriendo. Entonces, hay que determinar esta tasa de natalidad y mortalidad. Les digo, a lo mejor suena muy cruel, pero pues para mercadotecnia, para los mercadólogos, realmente los muertos o los fallecimientos cuentan, son números para nosotros. El tercer factor del factor demográfico es la estructura de edad. ¿Por qué? Porque es un indicador que me va a permitir o determinar el potencial de posibles clientes, dependiendo del producto que yo esté manejando. Si tengo un producto para bebés, pues bueno, hay que saber el promedio de edades que hay en ese país al cual voy a ir. Si voy a lanzar un producto, por ejemplo, el Lysol, pues es un producto que lo pueden usar ya desde adolescentes. Entonces, me va a determinar, me va a dar los números exactos para saber si me es viable lanzar mi fábrica hacia allá o colocarme en ese lugar y lanzar cierta clase de productos. El siguiente factor es el género, muy importante. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hay al país al cual voy a ir? ¿Por qué? Pues porque me va a establecer los posibles consumidores de diferentes o de algunos productos de especialidad. Si mi fábrica o mi empresa se dedica precisamente a productos de la belleza, al cuidado de la mujer, bueno, hay que determinar si me conviene irme para allá, es decir, si hay más mujeres que hombres. Si es un producto genérico, un producto que lo pueden usar ambos sexos, pues también hay que ver por qué lado o hacia dónde lo voy a enfocar más, hacia el lado masculino, hacia el lado femenino o un producto que voy a abrir el mercado de ambos sexos. ¿Vale? Entonces, para eso es importante que tengamos el factor demográfico en cuanto al género. El siguiente es el tamaño y número de familias. Una vez más, tiene que ver con la clase de productos que yo estoy desarrollando para saber cuánto se me va a vender y cómo se me va a vender. Recuerden que en las familias hay un caso muy curioso. Eh, el hombre generalmente acompaña a la mujer, pero la mujer es la que decide si se hace o no se hace esa compra. ¿Sí? Entonces, hay que ver todo lo que tenga que ver con el tamaño de las familias, mmm, incluso aquí, yéndonos un poco más arriba, podríamos ver si son familias normales, si son disfuncionales, si son familias de género, los diferentes tipos de familia que existen al país al cual voy a migrar mi empresa. La ocupación tiene que ver con, obviamente, cuánta gente tengo ocupada, es decir, laborando, o que por el factor económico. Recuerden que quien nos va a consumir son aquellos que tienen potencial económico, los que nos pueden comprar los productos, y es importante saber al país que voy qué tasa de ocupación tiene. Un ejemplo, unos países en donde ahorita yo no mudaría para nada mi empresa, definitivamente es Venezuela. Es Venezuela, es Bolivia, incluso de pronto Argentina. ¿Por qué? Porque la tasa de ocupación de su población es muchísimo, muy baja. Es decir, no hay dinero circulante para que puedan adquirir tan fácilmente mi producto y más si mi producto es un precio alto.
La educación de la población es importante saberla también, porque miren, cuando la población es de un alto nivel educativo, se informan más, comparan más antes de comprar un producto. Y aparte, cuando yo lanzo un producto y tengo que modificarlo, si mi ocupación o si la educación del país al cual voy a ir es muy alto, es muy difícil cambiar los elementos, cambiar la fórmula, cambiar los colores del producto que yo estoy ofreciendo, del bien o servicio. Caso contrario, cuando es un nivel más bajo de educación en ese país, es más sencillo modificar la calidad, los contenidos, incluso la publicidad del producto o la empresa a la cual estoy mudando en ese país. Otro de los factores, ¿qué tanta migración tienen? ¿Por qué? Porque es una fuga de mis compradores. Si yo me establecí en un país, una vez más, Venezuela, Bolivia, en donde me están consumiendo muy bien, pero tiene un alto movimiento, una gran concentración de migración, se está yendo la gente, pues va a llegar un momento que no tengo compradores, entonces no me es viable establecerme ahí. Entonces, los movimientos de migración van a modificar la manera y los volúmenes que me están comprando. Otro de los factores dentro del demográfico es la concentración de la población. Aquí muy importante, por ejemplo, yo me voy a mudar, digamos, mi empresa se va a mudar a Aguascalientes, viene de otro país. Muy bien, ¿en dónde me voy a concentrar o dónde me voy a establecer? ¿Donde hay mayor población o donde no hay casi población? Es decir, yo mi empresa no me la traería aquí a Cocío, por ejemplo, en donde la población es muy poca y se dedica, bueno, tiene otro tipo de, se dedican casi siempre al campo. Entonces, ahí es muy importante determinar la concentración de la población. Obviamente ustedes como mercadólogos deben de saber que se deben de establecer en un lugar donde exista una alta concentración poblacional, que es ahí donde voy a tener las ventas, voy a tener los materiales disponibles, voy a tener los operarios incluso para poder trabajar. Incluso aquí Nissan está batallando de pronto bastante. Si se fijan, no sé, desde las 6 de la mañana van a ver desfilar cientos de camiones que van hacia Nissan, porque aún así, aunque Aguascalientes es grande, tiene que traerse trabajadores de otros municipios, incluso hay gente de La Chona, hay gente de Jalisco que van por ellos a las comunidades. Entonces es muy importante porque eso me va a representar dinero en dos vertientes. Uno, ¿cuánto me van a comprar? Dos, si necesito empleados, ¿de dónde me los voy a traer? O si los voy a jalar de ahí mismo, sin necesidad de ponerles un transporte caro. Otro de los factores, aparte del demográfico, son los factores políticos. Yo les he dicho una y mil veces, el mercadólogo tiene que gustarle, y si no gustarle, tiene que estudiar la política, porque es el medio por el cual nos vamos a mover, vamos a determinar los permisos, vamos a determinar los favores, vamos a determinar si es posible y es viable establecerme en un país de acuerdo a los factores políticos. ¿Cuáles son los factores políticos? Al país en donde yo voy a ir es muy propenso a expropiar. Les voy a poner claramente el caso de Venezuela. Eh, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, México, todos han hecho expropiaciones, pero hay que investigar, se van a tener que meter hasta la historia del país al cual van a ir para investigar cuántas expropiaciones ha hecho y cómo las ha hecho. Bueno, la expropiación es cuando el gobierno se apodera de tu inversión, de tu empresa y te da una compensación. ¿Sí? Hay países que manejan la expropiación y es muy normal, vamos. Ahora me voy a referir específicamente al caso de México. México expropia, pero paga, da una compensación. Caso contrario en Venezuela, la confiscación. La confiscación es lo que maneja muchos otros países, que simplemente se apropian de los activos de tu empresa y no te van a dar ninguna compensación. Caso muy claro, Venezuela. Venezuela eh, nada más no le gusta algo de tu empresa y te la quita, te confisca todo, te confisca tus bienes, los vehículos, la papelería, la producción, te corre del país y no te da ninguna compensación.
Entonces vean cómo es importante conocer la historia del país al cual me voy a ir. Y por último, bueno, también viene lo que son la domesticación o por decretos. ¿Qué es esto? Es cuando se obliga a los inversionistas, en tu caso que vas a ir a ese país, te van a obligar a utilizar con 100% contenidos locales. Es decir, que el material sea nada más de Venezuela. Si te fuiste a Venezuela o a Bolivia, te van a obligar que los materiales sean de Bolivia, nada de que te traes el acero de Estados Unidos, que te traes el acero de México. No, tienes que adaptar tu producto y tu empresa a los contenidos locales, a lo que te ofrece ese país. ¿Sí? Este es un factor político que te pueden obligar, sí, definitivamente, y se le llama domesticación por decreto, no de decretos. Aquí está mal escrito. Y bueno, aparte, todo lo que tú exportes, vas a tenerle que dar una participación de las ventas a ese país. Este método lo utiliza mucho Argentina, lo utiliza mucho España, donde si tú vas a España, aparte de que debes de utilizar un 80% de productos de España, es decir, material de España, de lo que vendes todavía tienes que darle una participación, es decir, se hace tu socio a fuerzas. ¿Vale? Bueno, la política cambiaria, qué tanto se mueve el dinero, cómo se mueve el dinero en ese país. Si te aceptan el tipo de cambio por dólar, por divisas, si te aceptan las pesetas, si te aceptan solamente el peso. Eso tiene que ver, o ese factor político de política cambiaria, como dice aquí, que son los criterios y lineamientos que te va a regir el país. A lo mejor si te vas a Bolivia, pues solamente vas a poder mover todas tus transacciones en bolívares, ¿sí? Cosa que aquí en México puedes hacer tus transacciones, tus ventas, los puedes hacer en dólares, en yenes, en pesetas, no hay ninguna limitante. Entonces, mucho cuidado a cuál país se van a ir y qué política cambiaria tiene. La política comercial, que son básicamente las acciones que emprende un país o los gobiernos para promover o impedir las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Y es como te mencionaba, hay países en donde sí, ven, te acepto que te establezcas aquí, pero no puedes exportar a ciertos países. Si tú estás en Estados Unidos ahorita, o te vas a ir a Estados Unidos, te van a prohibir exportar a Venezuela, te van a prohibir exportar hacia China, te van a poner muchísimas trabas. ¿Sí? Entonces el gobierno te dice a qué países sí y a qué países no. No es tan malévolo esto, esto lo hacen todos los países. México incluso, México incluso también tiene restricciones hasta o a ciertos países donde no puedes exportar y no te permiten que traigas material de diferentes o de ciertos países. La política crediticia, bueno, son los criterios o lineamientos utilizados por las autoridades monetarias, para determinar el destino de los recursos. Es decir, la política crediticia tiene que ver con tu dinero, cómo lo mueves, una vigilancia muy rigurosa de cómo estás moviendo tu dinero, en dónde lo estás invirtiendo, aunque la empresa es tuya. Bueno, los países generalmente se están vigilando, hay unos que tienen una política crediticia más relajada, más amable, y puedes mover o hacer inversiones directas sin que haya tanto problema. La deuda pública. Es importante considerarla ya que en algunos casos los gobiernos son incapaces de pagar intereses de su deuda. ¿Por qué nos afecta esto? Porque los países o los gobiernos, como ustedes saben, compran grandes volúmenes o adquieren grandes volúmenes de nuestros servicios, de las empresas. Y eso genera que, ok, si bien estamos vendiendo, ningún gobierno te paga al día. Por ejemplo, aquí en México, si tú eres proveedor de gobierno federal o un gobierno estatal, si te compran, si adquieren tu producto, pero tardan hasta 4 o 5 meses para pagarte. ¿Sí? Y en ese caso, hay muchos gobiernos que son incapaces de darte un pago. ¿Sí? Aunque aquí me dice que pagar intereses de su deuda, bueno, si tú les vendiste 3 millones de pesos, te lo van a pagar dentro de 2 meses, o te van a pagar los 2 millones, ningún interés que hayas generado. Hay que ver qué países lo manejan, qué países no. La política del gasto público es muy importante saber en qué está gastando el país al cual vas a ir. Por ejemplo,
si tu empresa se va a venir aquí a Aguascalientes, hay que estudiar en qué está gastando el gobierno. Por ejemplo, aquí el gobierno está invirtiendo muchísimo, muchísimo en vialidades. Está construyendo puentes, puentes y puentes, ya hasta nos dicen Aguascapuentes, desde Aguascalientes. ¿En qué me beneficia? Pues en que hay movilidad, en que se está moviendo el dinero y en que vas a poder establecer y vas a poder tener movimiento económico, monetario de tu empresa. Un país que no invierte en su gasto público va a provocar que mi empresa se vea afectada pues en las ventas, obviamente. Entonces hay que investigar bien qué países, es decir, qué tanto invierten de dinero en gasto público, ¿sale? En bienes, servicios hacia la población. La política de precios y tarifas son los lineamientos y acciones que se establecen para regular los topes máximos. ¿A qué nos referimos? Que si tú vendes, te vienes para acá y tu café, vas a vender un café, ese lo vendes en, en 60 pesos, un café, un frasco de café. Pero si vas a otro país que tiene o no revisaste su política de precios, allá lo más caro que te lo van a dejar vender es en 40 pesos. ¿Sí? Entonces hay que revisar cuáles son los precios o cuál es la política de precios y tarifas que te va a permitir al país al cual vas a ir para vender tu producto. Pero hay países en donde los puedes vender más caros, incluso, ¿sí? Mucho más caros. Por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, pues puedes vender tu producto que aquí lo vendes en 80 pesos, allá lo puedes dar en 120 y no hay ningún problema. Aparte de que tienes el permiso del gobierno, la gente lo ve normal. La política económica es para determinar las condiciones internas del país. Si a mí me dijeran ahorita me dijeran, ¿te vas a México? Yo les diría no, simplemente no, porque la política económica en México ahorita es nula, es totalmente nula. Andamos ya en un promedio de menos 0.2% en el PIB. No me conviene. A simple vista no me convendría irme ahorita, pues ni a México, no me convendría irme a Venezuela, no me convendría irme a Bolivia, a Chile y pues, otros países que tienen ahorita su PIB demasiado restringido o en números negativos. La política fiscal tiene que ver con cuántos impuestos te van a cobrar. Uno de los factores que determinó Nissan para venirse aquí a México y especialmente en Aguascalientes, pues fue que tiene una política fiscal muy blanda hacia ellos. Es decir, se ven beneficiados con los impuestos de una manera muy enorme. No crean que tampoco es todo bien sobre hojuelas. Entonces, aquí en Aguascalientes, los impuestos que paga Nissan son relativamente bajos en comparación con otras empresas de aquí, por ejemplo, de JM Romo, que es local. La política salarial, uno de los casos y también por qué se vino Nissan aquí, porque aquí les permiten pagar muy poquito a los empleados en referencia a otros países. Si se hubiese ido Nissan a Estados Unidos, tendría que pagar por hora, tendría que pagar muy buenos sueldos, y aquí en México no, realmente lo que les interesaba era tener a la población ocupada, ¿vale? Entonces, la política salarial. ¿Cuánto puedes pagar? ¿Cuánto es lo menos que puedes pagar? Que es lo que buscan siempre los empresarios. Ok, esto muchachos son los primeros dos factores que deben determinar al momento de lanzar su empresa. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, ustedes, si se fijan, les compartí esta presentación y había letras subrayadas con algo que era lo más importante de ese factor. Ok, lo que ustedes van a hacer y lo que les está pidiendo plataforma es de que hagan un cuadro sinóptico. Este cuadro sinóptico tiene que contener todos los factores, son muchos factores y ahorita yo solo les definí dos, los demográficos y los factores políticos, ¿vale? Bueno, ustedes van a tener que definir los otros que faltaron, es decir, tienen que definir, esto también está en plataforma, pero aún así se lo mando con Luz Armeño, ustedes tienen que desarrollar
la parte número 2, que es esta, ahorita se los pongo en pantalla, que es básicamente terminar de, eh, de definir lo que viene siendo la política. Los factores, perdón. Déjenme ver, aquí lo tengo. Bueno, dudas hasta ahorita, muchachos, que tengan alguno de ustedes. Que parece que no. Ok, me dice Luis David que todo bien. Bueno, yo les voy a pasar esta presentación que acaban de ver. Ya tiene las letras subrayadas, ya tiene lo que tienen que hacer. Les voy a poner un ejemplo de qué tienen que hacer ustedes. Bueno, lo que ustedes van a tener que hacer es un cuadro sinóptico. ¿Cómo lo van a realizar? De la siguiente manera. Van a poner, por ejemplo, factores y elementos del entorno de marketing, ¿vale? Lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Word, en lo que ustedes quieran, pero es un cuadro sinóptico. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, voy a indicar el factor importante. Por ejemplo, les pongo el factor demográfico, que es el que ya que vimos. Vamos a colocar una llave para hacer el cuadro y vamos a desglosar uno por uno de los factores. Dentro del factor demográfico existe la tasa de mortalidad. Bueno, pues la tasa de mortalidad, ¿por qué es importante determinarla? Y es lo que venía precisamente en esa presentación. En el marketing muestra la manera en que crecerá o disminuirá los posibles compradores, lo que les explicaba de que tomamos en cuenta quién fallece, cuánta natalidad tiene. Entonces, continuando, el segundo factor, el tamaño de la población. ¿Qué tiene que ver el tamaño de la población? Bueno, pues tiene que ver precisamente con datos sobre el número de posibles consumidores. Y así, hacia abajo, tendrían que ir poniendo del factor demográfico cada uno de los factores y una breve explicación de el por qué es importante. Y luego, bueno, ya se seguirían al factor político que vimos, mismo caso. Política cambiaria, las expropiaciones, las adjudicaciones, así hasta hacer completamente el cuadro sinóptico. Como les decía, la parte número 1 ya se las di, ya la tienen, y es esta presentación que les acabo de pasar. Ustedes tendrían que completarlo con el recurso que se llama, déjenme ver si puedo compartirlo de la plataforma, con el recurso que se llama, déjenme digo, ok, semana 3. Del recurso que se llama 3.2, que son factores y elementos del entorno. ¿Qué es este recurso? Ahora sí la podemos ver. Ustedes van a terminar la tarea, es decir, la van a completar con este recurso. Vean, factores y elementos del entorno, que realmente es la segunda parte. Otro de los factores son los factores legales. Bueno, dentro de los factores legales existen los diferentes variantes. Es decir, dentro del factor legal existen los aranceles y ustedes dirán, bueno, o colocarán factor legal, arancel de cuota y compensatoria. Y de aquí lo más importante, ¿por qué es importante estudiar los aranceles o las cuotas compensatorias al país al que voy a ir? Aquí viene la explicación. Y aquí está muy simple, para que la importación de bienes y servicios provenientes de otros países o exportadores, vigilar si han caído en alguna práctica desleal al comercio. ¿Sí? Y luego el que sigue, las disposiciones legales y definir por qué es importante seguir estas normas, cada una de ellas. Esta tarea es, a lo mejor es larga, pero la manera en que se les estoy dando, pues ya la simplifiquen para que puedan ustedes desarrollarla. Caso contrario, pues bueno, tendrían que analizar absolutamente todos los recursos que le está colocando la plataforma, y hay algunos que no están tan bien explicados, tan concretos, vamos.
Pues ya les hice técnicamente el resumen de la primera, solo la van a pasar allá, como ustedes gusten, en Word, en PowerPoint, como gusten presentarlo. Entonces va a ser nada más de el material que les estoy mandando, que es este, que yo lo transformé y lo modifiqué, y el 3.2, la parte número 2 de factores, y eso lo van a subir directamente a la plataforma. Ok, ¿dudas que tengan de esto, licenciados, de qué es lo que van a desarrollar y del tema que vimos ahorita? Briano, Rocío, Andy, Luis David. ¿Alguna duda que tengan? Me dice Andy, dice que no entendió bien la presentación que usted nos pasó de ahí. Sí, la primera parte que yo les presenté, Andy, ya está hecha, es decir, es esta que yo les compartí. Y si te fijas, pues ya está hasta subrayado, es decir, ya tienes aquí la importancia de cada uno de los factores. El factor demográfico, uno de los factores es el tamaño de la población. ¿Y para qué sirve? ¿Cómo se ve reflejado esto? Bueno, pues en la tarea que van a realizar, que también les voy a mandar este ejemplo para que lo desarrolles, es decir, vas a poner factor demográfico, que es el primero. Se dividen en mortalidad, en población y por qué es importante cada uno de estos factores, pero no, no todo el rollo, nada más lo más importante. ¿Por qué es importante estudiar la tasa de natalidad y mortalidad? Bueno, pues porque son precisamente cómo va a crecer o decrecer mi, mis posibles clientes, los que me van a comprar. El factor demográfico y el político yo ya lo desarrollé, solamente es que lo pasen a Word o a PowerPoint. No importa, muchachos, que lo hagan por diapositivas. Es decir, factor demográfico, los que quepan en una diapositiva y la que sigue en la que sigue. ¿Sí? No que quede todo así como apelmazado en un solo lugar, porque es mucho, es bastante lo que se tiene que hacer. Um, y lo dice, o de todos los temas que vienen en el PDF. Sí, no, es el que yo les voy a mandar y este otro que les mostré, que es el 3.2. De ahí nada más van a hacer su tarea. Los demás no los tomen en cuenta porque vienen otras cosas que no corresponden. Entonces, sí, podemos hacer un cuadro sinóptico por factor. De hecho, es uno por factor. De preferencia, hagan uno por factor. Mucho mejor, porque si los hacen todos, Rocío, pues no van a se va a ver muy feo, va a estar todo apelmazado ahí. Andy, vamos a copiar y pegar entonces el cuadro sinóptico, pues no tanto copiar y pegar, van a hacerlo, elaborarlo ustedes con la herramienta de formas, con la herramienta de Smarar, como gusten, y poner la información. Ok, va a ser exactamente la información que está ahí. Si quieren copiar y pegar, pues no hay ningún problema. Pero solo que sea resumido, es decir, no me copien y peguen toda la definición. Lo que realmente sea lo más importante que determine ese factor. Dice Rocío que bien, que ya le quedó claro. Vamos a copiar y pegar en 3.2. Sí, o sea, sí van a estar juntos, Andy. Determinen o hagan un cuadro sinóptico uno por factor, ¿vale? Uno por factor. ¿Cuántos factores son los que van a tener? Es decir, ¿cuántos cuadros sinópticos van a hacer si así lo quieren ver? Bueno, el primer factor es el demográfico. El segundo factor es el político. Ahí ya van dos cuadros sinópticos con la definición de cada uno eh, de sus variantes. Y luego, lo que ustedes van a determinar, pues es entonces, este que es del 3.2, ustedes van a hacer un cuadro sinóptico por los factores legales, con todas sus variables, van a hacer un cuadro sinóptico por, vean, los factores culturales, otro para determinar los factores tecnológicos, los factores geográficos y por último, es todo, un factor geográfico. Es lo que tienen que hacer. Sí, no se complican, hagan uno por cada factor y desglósenlo así.
Si lo hacen en Word es mucho mejor porque la hoja es más amplia y fácilmente les va a caber un factor por cada hoja. No me pongan introducción, licenciados, no me pongan conclusión, solamente solamente pongan los cuadros sinópticos y con eso. Es más, de hecho, si gustan, ni siquiera me pongan la portada, porque al final vamos a hacer un agregado de todas las tareas que han hecho y lo vamos a hacer una sola. Si gustan, vamos a dejarlo de una vez listo. A partir de esta semana, no me suban portada. No quiero portada, no me suban portada porque al final se los van a tener que quitar cuando hagamos la actividad número 7. Pero sí, suban sus cuadros sinópticos y ya les iremos diciendo qué se va haciendo en las siguientes semanas. Ok, ¿alguna otra duda que tengan? Briano, Luis, Rocío, Andy. De todas maneras, este material se lo estoy enviando ahorita ya a Cermeño, a Luis Cermeño. Les envío también la liga, les envío el video y no sean malos, insístanle a sus compañeros, insístanle que vean estos videos, porque luego no saben ni qué hacer. ¿Sí? Yo estoy tratando de darles la mercadotecnia internacional realmente útil, realmente la que van a utilizar dentro de su área profesional. A veces la plataforma es muy cruda, es muy simple, no explica bien o no da bien las indicaciones, por eso los beneficios de presentarse. Aquí, entretenerse un ratito, a lo mejor nada más oyéndome, pero que ya se enteren de lo que vamos a hacer. Bueno, muchachos, si no tienen ninguna duda, yo me despido, síganse cuidando mucho, por favor, cuídense mucho. El hecho de que nos hayan pasado al estado de Aguascalientes, que nos hayan pasado a semáforo amarillo, no quiere decir que ya estamos libres de todo. Bueno, cuídense mucho, muchachos, los veo la siguiente semana y en menos de 10 minutos ya tienen toda la información con su compañera Luz Cermeño y ella se los distribuirá directamente a ustedes, aunque también la liga la coloco ahorita en su plataforma. Bueno, cuídense muchachos.